Corría la década de 1960 y el destacado piloto de helicóptero norteamericano Austin Post llegó desde Alaska a Magallanes. El además glaciólogo se hizo famoso por sus trabajos aéreos en los glaciares del hemisferio norte y atraído por la fama que ya en esos años tenía el Parque Nacional Torres del Paine, tomó esta fotografía del icónico glaciar Gray. El retroceso del glaciar Gray es conmovedor. El cambio climático natural, pero acelerado por la acción humana en el planeta, se hace cada vez más evidente en la integridad de estos gigantes de hielo, despertando no solo la incertidumbre en la humanidad, sino también la necesidad de entender su derretimiento y las consecuencias. Es noviembre del año 2023 y este grupo de científicos se alista para un desafiante objetivo: estudiar la abrupta y variada geografía del glaciar Gray. Liderados por el destacado investigador Camilo Rada, la encargada de logística Natalia Martínez, los doctores Gino Casasa, Sergio León Ríos, Briana Rick, Cristina San Martín, Rodrigo Sóteres y Seth Saltiel, este grupo internacional de jóvenes científicos realizará una expedición que busca conocer qué es lo que ocurre con el glaciar actualmente, mediante diferentes técnicas e instrumentos que irán aplicando a lo largo del denominado Programa de Investigación Campo de Hielo Patagónico, PIRP, por sus siglas en inglés. La idea de hacer este programa surgió de una evolución. Primero se hacía un taller muy breve con los alumnos y nos dimos cuenta que los alumnos del magíster de la Universidad de Magallanes quieren más actividad de terreno, quieren pasar más tiempo en el glaciar y hacía falta más tiempo en terreno, más tiempo haciendo investigación en terreno en el glaciar, en especial dado que la región de Magallanes tiene tantos glaciares y está tan cerca de la universidad. Un proyecto que también tal vez es algo que nos dimos cuenta que junto con Natalia, que nos gustaba, que era esto de poder transmitir toda la experiencia que hemos acumulado con un montón de años yendo a los campos de hielo, un montón de años escalando montañas, un montón de años haciendo expediciones científicas, recolectando datos en terreno, etc. Entonces, poder transmitirle eso a las nuevas generaciones era estimulante, nos gusta, y se fue dando esta actividad que fue evolucionando. Y inicialmente solamente con alumnos de la Universidad de Magallanes, después incorporamos algunos profesores de afuera y ahora este año incorporamos tanto profesores como alumnos extranjeros. Y eso ha permitido que los alumnos no solamente interaccionen con el terreno, sino que también interaccionen con alumnos e investigadores de otras partes del mundo y que puedan comenzar a formar redes, saber cómo funcionan las cosas en otros lados y hacer amigos dentro de la comunidad científica con visiones muy diferente. So let's start with helmets. Who needs helmet? 1, 2. No, yo estoy aquí. Yo estoy ok, solamente de los campones. No, sí. Este es el cuarto año que se realiza el programa. En esta oportunidad cuenta con estudiantes de Estados Unidos, Suiza, Argentina, Colombia y Chile, quienes se agruparán por equipos de trabajo a cargo de líneas de investigación predeterminadas y afines con su desarrollo académico. Anyone missing anything? Helmet, casco, harness, ¿no? El tiempo literalmente se hace poco entre la selección de postulantes, planificación de logística, organización de campamento y un sinfín de detalles. Es ahí donde la experiencia juega un papel primordial. Antes ni siquiera teníamos una cocina propiamente tal, ahora ya contamos con una cocina, con hornallas para cocinar más calentitos, más cómodo. Es eso, es simplemente un proceso que vas viviendo y vas como observando qué es lo que necesita la gente. Es un movimiento grande, son muchos kilos de comida, son muchos días,
Entonces hay que ser como bien atento a eso en caso de que tengas mal tiempo, que no es lo mismo estar todo el día cerca del campamento que estar caminando por ahí. Entonces como que vas evaluando un poco eso y básicamente eso es gracias a la experiencia de previos años en los que he estado participando del programa. El otro va al lado del campamento donde hacemos el GPS. Estamos en las reuniones previas al terreno, donde se plantean las líneas de trabajo en la zona, se presentan los instrumentos científicos que se emplearán y es la primera vez que el equipo de expedición se reúne frente a frente. Present briefly tutoring those projects done. So eco sounder or also known as pitch fan, and larger projects. So you could eventually take more than one. Some projects maybe we can take them between two of you. But they did Some project they were going to do, like a place where they do glass, it's like a fisherman in the Andes or something there. But these are no, I work for work. Yeah, so This and then we use on Entre equipos para ciencia, drones, paneles solares, alimentos, carpas y mochilas, el grupo se prepara con ansias para iniciar la expedición. Una aventura que pondrá a prueba sus conocimientos y por sobre todo sus capacidades de adaptación al impredecible clima de la Patagonia subaltártica. El grupo, conformado por 22 personas, incluye al destacado glaciólogo chileno Gino Casasa, quien se incorporará más adelante. Okay, well, first apologize for the late start. It was a late night also for me. So we will move in these three vehicles to Torres del Paine. That vehicle will do the tour in the city to pick up something. I have to go pick up Rodrigo and some equipment at the Domo in the university. And this one will go straight. Con la carga dividida y el previo recuento general, iniciamos nuestro camino hacia Puerto Natales. En el Parque Nacional Torres del Paine nos espera el equipo de logística compuesto por Natalia Martínez, Katy Meyer y Diego Gamonal. Go together to Puerto Natales. A nuestro arribo nos esperaba Donald Huichapani, un guardaparque de CONAF que fue invitado por los organizadores para acompañarnos y apoyar la expedición. Luego de recargar combustible, seguimos viaje hacia las cercanías del lago Grey. Nos registramos en la portería del río Serrano y un poco de nieve nos dio la bienvenida. Ahora tocaba trasladar los pertrechos de más volumen desde los minibuses al camión de carga del catamarán. Así las cosas serán más fáciles de subir a la embarcación en el lago. Con la mochila en los hombros y mezclados entre los habituales turistas de la temporada, caminamos por la playa del lago Grey hasta llegar al punto de embarque del catamarán.
Con la carga a bordo, la embarcación zarpa y navega por las lechosas aguas del lago. En el trayecto, el azul de los témpanos nos daba un aperitivo de lo que nos esperaba en los próximos días. Varios fueron los viajes desde el punto de desembarque hasta el campamento que el equipo de avanzada tenía preparado al otro lado del cerro, alguna vez cubierto por el hielo del glaciar. Antes de que llegaran ustedes, tuvimos que mover todas las cosas, todos los domos, instalarlos, y éramos 4 personas en ese momento. Y la idea era básicamente dejar todo montado para cuando ustedes llegaran. Y entonces el primer día fue como muy movido y eso, recibirlos para que estuviera todo más o menos ya instalado. Armadas las carpas y el campamento en general, nos reunimos en el domo comunitario para recibir las primeras indicaciones, alimentarnos y luego recobrar fuerzas para el segundo día. The logistic staff. La lluvia y el viento no cesaron, y como precaución nos mantuvimos en el campamento realizando talleres sobre las rutinas en los terrenos, aplicaciones y utilidades de nudos, uso de cocinillas, ajuste de equipos para el hielo, además de detallar el funcionamiento que tendrá nuestra base de operaciones. Las rachas de viento ponen en peligro la integridad de nuestras carpas. Para mejorar su resistencia, la recomendación fue construir muros de rocas apenas se detenga la intensidad de la lluvia. A la mañana siguiente el clima mejoró y comenzamos las actividades de la primera semana centradas en el reconocimiento del entorno. Sí, es que eso es lo más lindo de las carreras, que son las remeras. Sí, yo te iba a saber la cantidad de regalos. Y para el campo la misma. Dale. Bien. Eventual y es realmente fácil verla en la ciudad. Creo que yo ahí está guay. Una parte del equipo navegó hasta uno de los Nunatak o islas rodeadas de hielo del Great. Acá, o sea, justo el tope glaciar en alguno de esos pinitos ahí. El geofísico de la Universidad de La Plata de Argentina, Amílcar Juárez, instalará una estación de GNSS para saber el posicionamiento satelital en tiempo real de un punto seleccionado con antelación. Estos datos servirán de referencia para el trabajo de todo el grupo más adelante. La idea de instalar esa estación GNSS que puede determinar la posición de ese punto cada un segundo. La idea era dejar el mayor tiempo posible para tener la mayor precisión en la coordenada de ese punto. Eso nos da, de alguna manera, un punto fijo cual nosotros conocemos y tenemos bien determinado la coordenada y poder referenciar puntos
que se estuvieron midiendo en el campo. También ese dato se puede utilizar para estudiar la dinámica que hay en la zona, ¿sí? La deformación que hay en la zona, rebote postglacial. Se pueden hacer muchos estudios, por ejemplo, determinar parámetros como los de carga oceánica, que es lo que yo hago en mi doctorado. Se pueden hacer un montón de cosas desde el punto de vista del análisis de la dinámica del glaciar a partir de esos datos de estación. No es un punto en el cual uno puede dejar una estación GNSS permanente, sino que tiene que ir, medir, controlar que todo funcione, poner paneles solares para que la batería se cargue y que la estación esté midiendo e ir controlar que todo esté bien. Yeah, no. El resto del equipo se trasladó al punto donde los alumnos que estudiarán el desprendimiento de los hielos del glaciar instalarán el primer sismógrafo, la cámara deportiva para fotografiar el Grey cada un minuto, el GPS de alta precisión y el sistema que proveerá de energía a los dispositivos. There's some patches. So it might be able to find And at some point, during all of the frozen moon. So we are testing that bag for going to Europe. So that's 90, 40, like that. So what is it? You're free. In this case, it's going to be 100 samples per second. So it's going to be quite large, let's say, the files. The other thing we can set is the GPS antenna that's set. Can you show it? Yeah. That's the tiny GPS. Of course, it will take the position, but the most important thing we want is the time. Yeah. When time is synchronized, we can then correlate what is collecting here, what is happening. Esta es mi segunda participación en el programa. Ya el 2022 Camilo y la Universidad de Magallanes me invitó a participar, también trabajando desde el lado de la sismología. Y nada, para mí primero es un orgullo que me tomen en cuenta y estar participando aquí. Es increíble poder estar, primero cambiar de ambiente, muy acostumbrado a trabajar en el desierto y todo, el cambio de ambiente a una zona también hostil como el desierto, pero con otras condiciones. Muy desafiante para trabajar, pero también muy entretenido por ver cómo se va dando una comunidad con distintas aproximaciones, con distintos métodos, buscamos entender mejor cómo funciona este glaciar. You know how GNSS or GPS works? Yeah? What the receiver is trying to do is to figure out the distance, the exact distance to the satellite. So if you have 3 satellites, of which you know the exact distance and you know the coordinate, the position of the satellites, you can triangulate your position. High quality GPS antennas are very big because they have a plane in the base that basically blocks any signal coming from down, from below, or from very low angles. Why do we need a fixed GPS here if what we really want is to measure the ablation stakes we will put on the glacier and stuff like that? Why we need a fixed antenna here? A reference.
you get closer, you will see all the lights. We have satellites, power, and data recording. El equipo del Nunatak regresó y luego de un descanso se unió a nosotros en una caminata hacia el glaciar, por el valle que aloja nuestro campamento. Nos detenemos cada tanto para escuchar las interpretaciones morfológicas del terreno, que Rodrigo estudia con especial dedicación. You can have some features on the bottom of the lakes that we call grounding lines and things a little bit. Yo nací en España, mi madre es de Chile, mi padre es de España, así que soy ahí una medio mezcla. Y yo soy de Madrid, y allí no hay glaciares, hay montañas pero no hay glaciares, y esas montañas tienen morrenas. Entonces yo recuerdo de chaval, de pequeño, ir por allí caminando y que alguien en algún momento nos dijera como, mira, ¿ves ese cerrito ahí de rocas y tal? Eso indica que antes aquí había un glaciar gigante. Entonces como esa sensación, ¿no?, de volar como la imaginación hacia el pasado, ¿no?, para ver las cosas que te dicen, no sé, como para reconstruir una historia que proviene simplemente de una piedrita o algo así, que es algo que normalmente ignoras en tu vida diaria y sin embargo te puede dar tanta información y te puede contar historias tan increíbles, no sé, siempre me ha cautivado, ¿no?, como esa curiosidad. Siento que requiere de mucha creatividad, requiere también mucha conexión con la naturaleza, porque te tienes que sentar y empezar a buscar patrones en un paisaje aparentemente desordenado. Es como casi que hablar con el entorno, ¿sabes? Entonces eso me genera mucha paz interior y a la vez me hace trabajar el cerebro mucho y me encanta. El camino rocoso nos acerca al flanco oeste del Grey. Nos detenemos para la instalación de un segundo sismógrafo y además contemplar una gigantesca pared de hielo que se camufla entre las rocas y el polvo acumulado en su estructura. In an easier terrain, so this is the most challenging terrain with loose hole, the faster hole. So we will practice after setting up the así como alrededor. Sí, y eventualmente encima, queremos hacer como una pila de roca. El hielo y la roca parecen fusionarse, y el límite entre los dos no se percibe con claridad. Aprovechamos para probar un taladro manual de Auger Kovacs. Con él se pueden hacer orificios en el hielo para instalar unos tubos de PVC graduados, denominados balizas. Con ellos se hacen mediciones del derretimiento en la superficie del glaciar. Así termina el tercer día de expedición. Se vienen jornadas de largas caminatas y bastante trabajo para el grupo, una aventura que recién comienza.